Buenos días, estudiantes de la materia Introducción a la Administración. Estamos por aquí con la actividad síncrona número 11. Esta oportunidad vamos a trabajar con los conceptos de organización. Tenemos entonces que ya estamos concluyendo con el segundo corte y el tema que vamos a desarrollar hoy es organización administrativa. Vamos a compartir pantalla para iniciar con este tema tan interesante que les va a ayudar a ustedes a adquirir conocimientos del área. Muy bien, ya estamos grabando y ya estábamos compartiendo pantalla. Vamos entonces a introducir con el concepto de organización como función administrativa. Este es un material tomado de Gonzalo, autor de este material, el cual nos vamos a apoyar para el desarrollo de los conceptos. La organización como función administrativa. En las organizaciones se busca la orientación hacia el éxito, la eficiencia y el logro de los objetivos que tenga esa organización. Sabemos que organización es un conjunto de personas que interactúan, que buscan lograr los objetivos de la organización. Por lo tanto, nosotros podemos ver la organización como un sistema y que busca desarrollar todas esas interacciones entre las personas para lograr una organización y un equipo de trabajo exitoso. Y la podemos ver entonces como una organización que en la mayoría de las organizaciones los individuos conocen parte lo que les corresponde hacer y trabajan en actividades en equipo. Se relacionan entre sí para el logro de los objetivos de la organización, como lo hemos visto en clases anteriores, donde hablamos de la planificación y del proceso administrativo. En ese sentido, debemos conocer la organización y tenemos ejemplos de organización como una empresa, una orquesta, equipos deportivos, las áreas de un hospital, son ejemplos de organización. Por lo tanto, es importante conocer la estructura clara dentro de una organización para poder entender los roles de cada cargo de las personas que pertenecen a esa organización, además de conocer sus funciones. La función organizacional requiere, para su existencia, tener objetivos verificables, tener una idea clara de los principales deberes o actividades implicados dentro de la organización y tener una precisión del área de autoridad. Es también tener claro cuál es el alcance para realizar las tareas y cumplir las metas. También debemos tener en cuenta que en la organización hay un suministro de información necesaria donde están involucrados los instrumentos indispensables para verificar la función. ¿En qué consiste la organización como una función administrativa? Tenemos entonces que identifica y clasifica las actividades requeridas, agrupa las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la organización y la asignación de cada grupo de actividades a un administrador dotado de la autoridad y quien delega también esa autoridad y además que puede supervisar el trabajo de sus subordinados. También está la coordinación horizontal y vertical de la estructura organizativa que la vamos a ver también más adelante. Además de las entradas y salidas físicas y de información. En la estructura organizativa se diseña para determinar quién realiza determinadas tareas, o sea, quién realiza, cuáles tareas se realizan, quién debe ser responsable de esas tareas y qué resultados vamos a obtener de esas tareas. De esta manera, teniendo claro quiénes, cuáles y quiénes son los responsables y cuáles son los resultados que buscamos, podemos eliminar los posibles obstáculos que puedan surgir o algunas incertidumbres que puedan surgir en la asignación de actividades dentro de la estructura organizativa
Y de tal manera tenemos entonces claras las funciones y los roles de los que integran la organización, y esto puede ayudar en lo que es la toma de decisiones y la comunicación que apoyen los objetivos para el logro de la organización. Por lo tanto, la organización es un término que tiene usos muy variados para el ser humano, pero que significa una estructura clara de funciones y una estructura de puestos intencional y formal. ¿Qué significa entonces estructura de una organización? Las organizaciones tienen dos estructuras importantes que se deben considerar. Podemos hablar de estructura formal y de estructura informal. Cuando hablamos de estructura formal e informal, podemos tener los siguientes conceptos. Cuando hablamos de estructura formal, estamos hablando de la que se establece oficialmente en la dirección, defendiendo las funciones, la jerarquía, la coordinación y los canales de comunicación que existan dentro de la organización. Cuando hablamos de esa organización informal, estamos hablando de centros de poder o de relaciones no oficiales, pero que están o que surgen de forma espontánea según los gustos, según las aficiones o según los intereses de las personas que están dentro de la organización. Por lo tanto, tenemos que la organización puede tener su estructura formal, pero también puede tener una estructura informal. Entonces, la dirección, ¿qué es la dirección? Es la que establece la jerarquía y los mecanismos de coordinación. Una organización tiene una dirección. Sin embargo, las personas pueden, al margen de esta dirección formal, puede haber también las estructuras que vienen dadas por los gustos o por las afinidades de esas personas que están dentro de la estructura organizativa. La organización informal y la formal conviven en las empresas. Como les dije, pueden estar ambas, pero nosotros tenemos que tener claro lo que es el funcionamiento de esa empresa en ambas estructuras. El liderazgo formal está establecido por la organización. El liderazgo informal es emergente del grupo que forma la organización. Por lo tanto, yo puedo tener una estructura organizativa con ambas, tanto formal como informal. Ahora bien, tenemos también dentro de la estructura organizativa divisiones por departamentos. Las organizaciones establecen que pueden dentro de su estructura existir departamentos. Departamento es un área, una división, una sucursal dentro de la organización. El departamento es más común utilizado cuando hablamos de la división de esa organización. Puede ser la división de producción, la división, el departamento de venta, la sucursal que está en una zona como una zona occidental, una investigación de mercado. Eso puede ser un departamento dentro de algunas empresas. Esta terminología se utiliza en forma muy libre para hablar específicamente de las divisiones que tiene esa organización e incluso hablar de divisiones jerárquicas, existiendo divisiones de más alta jerarquía y divisiones de menor jerarquía. De esta manera podemos hacer una división organizacional. También tenemos lo que llamamos niveles organizacionales. El propósito de organizar una empresa o una organización es otorgar esa división humana o esa cooperación humana desde diferentes niveles, donde existen entonces ciertas limitaciones en lo que es el tramo de la administración. Lo que quiere decir que los niveles organizacionales existen porque hay un límite de número de personas que pueden supervisar una determinada área o departamento. Y esto se hace una división en la organización, depende de la cantidad de personas y de las responsabilidades que tenga cada una de ellas. Por lo tanto, puede existir un supervisor que coordine las actividades de un determinado grupo. Y así van dividiendo todos esos niveles de la organización en niveles superiores y niveles inferiores, existiendo, por supuesto, una comunicación, una interacción entre ellos. ¿Por qué? Porque porque la organización tiene que ser vista como un sistema.
Ahora bien, tenemos entonces organizaciones que tienen tramos amplios donde podemos tener un nivel superior, niveles intermedios y estos a su vez cada uno de ellos irse dividiendo en otras unidades. Esto puede ofrecer ventajas, pero también puede ofrecer desventajas. Puede ofrecer las ventajas de que los superiores están obligados a delegar. Se deben tener políticas claras y se puede seleccionar con cuidado cuáles son los subordinados. Pero también puede tener desventajas. ¿Por qué? Porque puede haber exceso de trabajos, exceso de responsabilidades en los niveles superiores y convertirse en cuellos de botella para la toma de decisiones. También existe el peligro de que los supervisores, los superiores, pierdan el control para sus supervisados. Y por supuesto, aquí se requiere mucha calidad de supervisión y de responsabilidad. Ahora bien, tenemos otras organizaciones de tramos estrechos. En este caso, las subdivisiones manejan menor cantidad de subordinados. En este caso, las ventajas son, hay mayor supervisión, mayor control y la comunicación se establece rápidamente. Pero también tiene desventajas, ya que los superiores tienen que intervenir demasiado en el trabajo de sus subordinados. Se desglosa demasiados niveles administrativos y existen altos costos por los numerosos niveles que establece la organización y la división. También existen factores determinantes en un tramo feliz. Perdón. También tenemos factores influyentes, tanto si queremos, tanto si queremos comparar los tramos estrechos como de los de tramos amplios. Y podemos ver este cuadro donde existen algunas diferencias. En los tramos que son estrechos, en las organizaciones de tramos estrechos, existe escasa capacitación. Hay delegación de autoridad que está un poco clara. Los objetivos y normas no son verificables. Hay recurrencia de los subordinados a asumir responsabilidades de riesgo. Y bueno, tenemos aquí una comparación con lo que son las que son los tramos amplios. Tenemos entonces también la necesidad de equilibrio que debe establecerse en una estructura organizacional plana. Es decir, debe haber un equilibrio en estos niveles para poder precisar una buena situación específica en el manejo de los trabajos. También establecer un balance en todo lo que es los costos, costos de curso, costos de financieros, costos de motivación, es decir, que nosotros a la hora de hacer una estructura organizativa debemos establecer un equilibrio. También está lo que es la estructura y el proceso de la organización, que se debe considerar. La estructura debe ser un reflejo de objetivos y planos. Yo voy a adaptar mi estructura al logro de mis objetivos y a lo que yo planifico dentro como trabajo de las actividades de la organización. También la estructura debe reflejar la autoridad, donde la dirección de la empresa tenga la posibilidad de tener autoridad sobre los otros niveles para ejercer una buena autoridad y responsabilidad. También la estructura se diseña a favor del trabajo, es decir, que permita la contribución de los miembros de cada grupo y hacer posible que todos sean eficientes, que logren los objetivos tratados, que se adapten a los cambios, es decir, que debemos establecer la estructura organizativa también para que se adapte a los cambios y a las tomas de decisiones, porque es muy importante tener en cuenta que el diseño de la estructura debe tomarse en cuenta las limitaciones y las costumbres de los individuos, es decir, que se diseñe el entorno de los individuos por metas y por sus actividades. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí que tenemos también un diagrama donde nos presenta una estructura organizativa donde tenemos
la estructura organizativa como sistema, porque ya se les había comentado en clases anteriores que la empresa es un sistema, o la organización es un sistema, donde existen insumos de entrada y productos de salida. En los insumos viene siendo todo lo que es humano, capital, tecnología, eh, que entran a nuestro sistema como organización. Dentro, por supuesto, se da todo lo que es el sistema de proceso de transformación, tanto donde intervienen administrativos, sistema humano, tecnológico, procesos de negocio, y sale el servicio que queremos ofrecer, los bienes que queremos ofrecer. Y por supuesto, esto tiene que ser controlado por la red, la calidad y el control. Y los sistemas de manejo de información que forman la base para poder hacer todo el proceso de transformación. Entonces, yo para poder manejar todo esto como sistema debo tener entonces una buena organización donde se establezcan los objetivos, donde se establezcan las políticas y planes de apoyo, donde se identifiquen las actividades necesarias para cumplir con los objetivos, donde se organiza el recurso humano disponible. Entonces, puedo establecer una organización donde indique cómo es esa organización de trabajo, desde las entradas o como que debo tener, que son los objetivos de la empresa, sus políticas y sus planes, todo lo que es la identificación de las actividades, el agrupamiento de las actividades, la delegación de la autoridad, quienes van a ser los responsables. De esta manera establezco entonces una coordinación horizontal o vertical de las relaciones de autoridad y responsabilidad para poder entonces establecer un buen control al logro de los objetivos y una buena retroalimentación. En clases futuras vamos a ver lo que es la estructura organizacional, cuando podemos hablar de estructuras lineales, de estructuras horizontales, de estructuras verticales e incluso estructuras mixtas que se están utilizando actualmente para esos sistemas complejos y organizaciones complejas. Porque tenemos organizaciones sencillas, pero también tenemos organizaciones complejas a la cual se deben establecer estructuras más detalladas de acuerdo a la complejidad de la organización. Entonces, en ese sentido, acuérdense que este material yo se los comparto por el aula virtual y siempre les digo que en caso de dudas, preguntas, me pueden escribir por el foro de dudas, ¿ok? Y recuerden que ya estamos finalizando el segundo corte. La semana que viene, el 8 de diciembre, es la fecha tope para entregar la segunda actividad del segundo corte. No se va a dar plazo porque se necesita entregar las notas. Entonces les recuerdo la responsabilidad de cumplir con sus actividades.